y hay que conocer un poquito más los microorganismos que la producen, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de la válvula nativa, que una endocarditis aguda es la que se va a producir en menos de 2 semanas en la válvula nativa, y el microorganismo que más frecuentemente va a causar es el Staphylococcus aureus. ¿No? Si ustedes se acuerdan del Staphylococcus aureus, bueno, hay varios tipos de estafilococo, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, ¿no? Entonces, el Staphylococcus aureus es el más patógeno, el más virulento de todos los estafilococos. Entonces, como ustedes saben, se llama aureus porque los estafilococos crecen en forma de racimos de uvas, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de sus conocimientos del posterior? Entonces, el estafilococo crece en forma de racimos de uvas, ¿sí? Y se llama aureus porque justamente tiene ese color amarillo o dorado. Ya el Staphylococcus aureus. Ahora, normalmente nosotros, en nuestra piel hay Staphylococcus aureus. Hay Staphylococcus aureus y no nos va a pasar nada, ¿no? Excepto que ingrese al torrente circulatorio. En este caso, el Staphylococcus aureus va a producir un cuadro bastante grave, ¿no? Entonces, normalmente tenemos Staphylococcus aureus nosotros en nuestra piel. Por eso les decía que cuando ustedes estén tomando las muestras para hemocultivos, obviamente se tienen que lavar bien sus manos, eso se pone guantes, se ponen camisolín, se ponen barbijo, etcétera, y con un campo estéril fenestrado tienen que sacar la muestra porque se puede contaminar con el Staphylococcus aureus que nosotros tenemos normalmente en nuestra piel. Ahora, si está en la nariz, por ejemplo, yo les había comentado que bueno, en todos los hospitales hay un infectólogo y es muy importante conocer la flora que está, cuál es el germen que está rondando en un hospital. Entonces los infectólogos van y periódicamente toman muestras de quirófano, del agua, de los grifos, de las manos de los médicos, de la nariz de los médicos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, esa vez a nosotros nos detectaron que teníamos estafilococo en nuestra nariz y eso hay que hacer tratamiento, Un estafilococo que tengamos nosotros en nuestra nariz nos puede causar una gran infección. ¿Ya? Entonces, como siempre les he dicho a ustedes, en un ambiente intrahospitalario los gérmenes son mucho más virulentos y mi recomendación de siempre es que ustedes tienen que caminar con sus guantes, su bolsillo, su barbijo, etcétera, ¿no? Para no contagiarse de esos gérmenes. Entonces, el Staphylococcus aureus va a causar una infección aguda y, como digo, es el germen más virulento de todos los estafilococos. Después, en la forma aguda, vamos a tener el Streptococcus viridans. El Streptococcus viridans, entonces, junto con el Streptococcus mutans, por ejemplo, se encuentra en las caries. En las caries se ha visto que hay Streptococcus viridans más mutans. ¿Ya? Entonces, por eso pueden causar, hemos visto, cualquier paciente que venga, ustedes le tienen que interrogar. Tenemos que saber más o menos de dónde ha venido la infección, ¿no es cierto? Entonces, lo principal es que tenemos que revisar su boca, si hay alguna carie, etcétera, o preguntarle al paciente, ¿no? Si le han hecho, por ejemplo, una cistoscopía o un legrado, o hasta un tacto rectal, o una colonoscopía, una rectoscopía. Tenemos que saber por qué nos tenemos que orientar qué germen es el que ha producido, que está produciendo, ¿no? Para ir más o menos dándonos una idea de qué antibiótico le vamos a dar. Bueno, y aquí está la Coxiella burnetii. No sé si alguien conoce la Coxiella burnetii. Está ahí solita, ¿no? Ustedes saben, actualmente se considera, se lo ha empezado a poner ahí a la Coxiella burnetii, porque es el agente, es
el microorganismo más contagiante, más infectivo que hay en el mundo entero. Más contagiante que los estreptococos, que los estafilococos, etc. Basta, dicen, que nosotros aspiremos una sola bacteria de Coxiella burnetii, una sola inhalemos, para que nos dé endocarditis o para que nos dé hepatitis. ¿Ya? Entonces, ahorita la Coxiella burnetii es el agente infectante más potente que existe en el mundo entero. Inclusive, tiene algunas características, está en todos los lugares, puede sobrevivir a antisépticos comunes, no le hacen absolutamente nada, y está en ambientes, puede soportar ambientes extremadamente hostiles sin que le pase nada a la Coxiella burnetii. Incluso, tal vez ustedes han visto en películas, es considerada uno de los 7 agentes que son armas biológicas. Conocen las armas biológicas, ¿no es cierto? En las películas habrán visto, por ejemplo, en la temporada que hubo el ataque a las Torres Gemelas, que había mandado al presidente de los Estados Unidos para matarle, no sé si escucharon esa vez, un sobre, ¿no es cierto? Y en el pegamento del sobre le pusieron anthrax. Entonces, la Coxiella burnetii, ese su poder infectivo tan potente, es considerado uno de los 7 agentes que son armas biológicas, ¿no? Esta Coxiella burnetii. Tiene una característica, nos va a dar cultivos negativos, no va a desarrollar en los cultivos porque es intracelular exclusivo, no se puede reproducir fuera del huésped, Ustedes han visto que para la mayoría de los casos le vamos a tomar una muestra de sangre, etc. Pero como es intracelular exclusiva, entonces no va a reproducirse en los cultivos. Es intracelular exclusivo y necesita de un huésped sí o sí para poder sobrevivir. Entonces, cuando se sospecha de una Coxiella burnetii, entonces hay que hacer pruebas moleculares o anticuerpos. Anticuerpos es la única forma de poder diagnosticar una endocarditis por Coxiella burnetii. Entonces, está diseminada en el mundo entero, incluso está en los animales también, en los animales, en las vacas, en los corrales. Por eso se dice que nunca debemos tomar leche cruda, siempre hay que hacer hervir la leche, ¿no? Porque ahí está la Coxiella burnetii. Muchos de los veterinarios, etcétera, se pueden contagiar de esto, ¿no? Está en las heces de los animales, etcétera, y sobrevive en medios hostiles. Entonces, nosotros nos vamos a contagiar inhalando una Coxiella burnetii. Como les digo, basta una sola Coxiella burnetii que nosotros inhalemos para que ya tengamos una endocarditis o una hepatitis. Entonces, de las válvulas nativas. De las válvulas protésicas, bueno, si es temprana o también como está en algunos libros, menos de 2 meses que se produzca, entonces es que ha habido una contaminación. Ahí se ha infectado ese paciente, ya sea en quirófano o dentro del hospital, ¿no? Entonces son gérmenes muy agresivos. Por ejemplo, lo más frecuente de la protésica temprana es el estafilococo epidermidis, ¿no? El estafilococo epidermidis que va a producir. Esto tenemos que tener en cuenta para empezar un antibiótico empírico inicial. Y en la protésica tardía, ya bueno, vamos a tener los mismos gérmenes que en la nativa. Ahora, los hemocultivos, bueno, vamos a ver entre los criterios, cuando nosotros recibamos los hemocultivos, para hacer el diagnóstico, tienen que ser estos gérmenes que habitualmente producen la endocarditis. Si por ejemplo nos sale así algún germen muy tirado de los pelos, como quien dice, tenemos que sospechar que se ha contaminado esa muestra.
¿no? Entonces vamos a ver en los criterios de diagnóstico que si en los hemocultivos, para que seamos positivos y que nosotros digamos, pongamos el sello de que es una endocarditis, entonces tienen que desarrollar estos gérmenes. Ya no es cualquier germen que va a desarrollar, puede ser que se haya contaminado en el mismo laboratorio. Si salen negativos, entonces, los del grupo ASEC, lo habíamos visto, ¿se acuerdan qué se llama? Hemófilos, actinobacillus, Corynebacterium, Eikenella y Kimbiera, ¿no? Esos son los, en ese caso nos va a dar negativos, ¿no? Los hemocultivos al principio. ¿Dónde están? Los ASEC están en nuestro organismo, están en las vías respiratorias superiores, son saprofitos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces están en nuestras vías respiratorias superiores los microorganismos del grupo ASEC. Entonces, como les había dicho ayer, son de cultivo difícil. Entonces, por ejemplo, si el hemocultivo da negativo, más o menos a las 72 horas ya va a haber un resultado de laboratorio. Entonces, si el hemocultivo da negativo, entonces, pero hay, por ejemplo, en la ecocardiografía vegetaciones, ustedes tienen que ir al laboratorio y decirle, mire doctor, tiene que seguir cultivando esto porque hay vegetaciones, ¿no es cierto? Porque por lo menos 21 días tienen que seguir cultivando en laboratorio esos hemocultivos. También, obviamente, hongos pueden darnos hemocultivos negativos. La Coxiella burnetii, que recién hemos hablado, para esto en el cultivo no va a dar, como les he dicho, hay que hacer un anticuerpos para Coxiella burnetii hay que pedir si estamos sospechando, ¿no? Entonces, Bartonella, la clamidia, entonces pueden dar hemocultivos negativos. En cuanto al Streptococcus bovis, entonces, no se olviden de que si da un Streptococcus bovis en el cultivo, hay que hacerle una colonoscopía, hay que investigar porque el Streptococcus bovis nos orienta que hay un cáncer de recto, cáncer de colon, pólipos, tenemos que ir a estudiar si ese paciente tiene pólipos en su colon. Ustedes saben que el pólipo es una lesión premaligna, es una lesión premaligna el pólipo, entonces hay que ir a investigar. Entonces nada raro que este paciente tenga un cáncer de colon, un cáncer de recto, ¿no? Y obviamente en ese caso ya nadie le va a operar a ese paciente, y si se descuidan, uno se olvida de este dato, entonces el paciente va a entrar a quirófano y su válvula se va a volver a infectar. Ustedes saben que se infecte una válvula protésica es extremadamente grave, ¿no? Bueno, entonces, usuarios de drogas intravenosas, el Staphylococcus aureus. Como les he dicho, el Staphylococcus aureus es el más virulento de toditos los estafilococos. Tiene, si se acuerdan los conocimientos de bacteriología, es bien bonito a ver si vuelven a repasar eso de los estafilococos. Tiene el Staphylococcus aureus, tiene una coagulasa, tiene ácidos en su superficie que lo protegen de la fagocitosis, etc. Y tiene además unas sustancias adhesivas que gracias a las cuales se facilita la adhesión a la superficie endotelial lesionada. Entonces el Staphylococcus aureus es uno de los más virulentos de este grupo. Bueno, y esto hay que también averiguar el enterococo, ¿no? El enterococo, pues, uno de estos es el Streptococcus fecalis, por ejemplo, que normalmente está en nuestros intestinos. Entonces tenemos que averiguar este paciente, como les digo, si le han hecho, por ejemplo, una colonoscopía, un tacto rectal, una cistoscopía, alguna manipulación, ¿no? Ustedes le tienen que decir a su paciente si le detecta un soplo, por ejemplo, que no puede hacerse ningún procedimiento sin que ustedes no le autoricen porque hay que darle un antibiótico. Cualquier procedimiento que se haga esto va a producir una bacteremia y ahí comenzó la endocarditis. Entonces siempre hay que avisarle al paciente que nos tiene que comunicar cualquier procedimiento, peor si va a ir al dentista. Bueno, entonces en la clínica ya habíamos visto que
Hay manifestaciones periféricas debido a las embolias, ¿no? Porque hemos dicho que estas vegetaciones producen embolias sépticas, es decir, que cada émbolo que sale son masas móviles muy friables, entonces van a desprenderse pedazos de esas vegetaciones y son émbolos sépticos, es decir, que en cada émbolo hay millones de microorganismos, ¿no? Y que va a ir a diseminar la infección por todo el organismo. Entonces vamos a tener manifestaciones de embolias, también embolias de inmunocomplejos, porque el organismo va a crear anticuerpos y esos complejos antígeno-anticuerpo también va a ir a embolizar y nos van a dar diferentes manifestaciones. ¿Ya? Entonces, la embolia cerebral habíamos visto que es lo más grave, ¿no? Con el aneurisma micótico, que si se rompe es un cuadro bastante grave, bastante grave. Entonces, volviendo a los estafilococos, pequeño repaso. El estafilococo aureus, también tenemos el epidermidis, más común en endocarditis de válvula protésica. De los estreptococos hay muchísimos, ¿no? Hay más de 50 variedades, 17 variedades hay de estreptococos que pueden afectar al ser humano. De esos más de 50 estreptococos que hay, 17 por lo menos se pueden detectar en las personas. Ya entonces están el mutans, el bovis, ¿no? El bovis, el fecalis o el enterococo. Ya del grupo C ya hemos hablado, que están normalmente, ya les he dicho, en nuestras vías respiratorias superiores. Nosotros tenemos los del grupo C en nuestra garganta, en nuestra boca, etc. Y hongos que también pueden causar, aunque son menos frecuentes. Lastimosamente los hongos hay que tratar 2 semanas a los pacientes con hongos y de inmediato tiene que ir a quirófano. No se puede esperar, evolucionan mal los pacientes con hongos. De hecho, vamos a ver, si entra algún paciente, por ejemplo, a un hospital con endocarditis, le tienen que ir a avisar al cirujano. El cirujano tiene que saber que hay un paciente con endocarditis y que en cualquier momento se puede descompensar y tiene que entrar al quirófano de urgencia, ¿no? Entonces, apenas entra, mientras ustedes están tomando los cultivos, alguien tiene que ir a avisarle al cirujano que tiene que estar pendiente, ¿no? Porque puede evolucionar este paciente. Igual como cuando se hacen los procedimientos invasivos, valvuloplastía mitral percutánea, o un TAVI, etcétera, el cirujano tiene que estar parado detrás de la puerta, porque esos procedimientos no están exentos de complicaciones. Entonces, para cualquier problema, el cirujano tiene que saber que ustedes están entrando, por ejemplo, a hacer una valvuloplastía, una ablación de una taquiarritmia, de un asa accesorio, etcétera. El cirujano tiene que estar detrás de la puerta y obviamente en ese momento no tiene que tener ninguna cirugía programada. Bueno, ya habíamos visto las manifestaciones. Y entonces, el cultivo, ¿no? El cultivo que les había dicho, tienen que acordar de todas las recomendaciones para sacar los cultivos, hacerlo en forma con mucha asepsia y antisepsia. Bueno, entonces aquí tenemos los criterios de Duke. Los criterios de Duke para endocarditis. Son bastante fáciles de acordar. Ustedes ya se van a soñar, creo que con los criterios, ¿no? Para todo en cardiología. Sí. Bueno, entonces mayores. Los criterios mayores son los que ya hemos visto, ¿no? Aquí cultivos positivos con microorganismos típicos tienen que ser. No puede salir, por ejemplo, un Acinetobacter calcoaceticus, por ejemplo. No puede salir, ¿no? Porque eso no es típico que va a producir una endocarditis.
Entonces son los que hemos estudiado el Staphylococcus aureus, etcétera, tienen que salir esos para que sea un criterio mayor. Ahora, en la ecocardiografía, antes solamente estaba en estos criterios de Dix, han sido modificados, antes solamente estaban los hemocultivos, ¿no? Pero después de que se ha desarrollado la ecocardiografía, entonces la ecocardiografía también ha pasado a ser un criterio mayor. Y hay que ver, obviamente, imágenes compatibles con vegetaciones, ¿no? Por ejemplo, o con endocarditis, mejor dicho, tenemos que ver vegetaciones, abscesos, dehiscencia de la prótesis valvular. Entonces, cualquiera de esos que el ecocardiografista, ¿no?, informe, entonces ya es un criterio mayor para endocarditis. Y aquí se pone serología para Coxiella burnetii. Como ya les he dicho, no desarrollan los cultivos. Si se sospechan, por ejemplo, yo soy veterinario, les dicen, ¿no? Entonces, como está en los animales, en las heces, en la leche, en un parto, digamos, de una vaca, puede el veterinario contagiarse. Entonces, tenemos que sospechar que hay ahí una Coxiella burnetii. Entre los criterios menores están todos los que hemos estudiado, síntomas y signos clínicos, ¿no? Toda la clínica que hemos estado viendo. Por ejemplo, fiebre, ¿no? Fiebre, fenómenos vasculares que ya hemos visto, las embolias, fenómenos inmunológicos, embolias de los antígenos, anticuerpos, fenómenos inmunológicos. Y aquí también dice serología positiva para infección, es decir que algunos de estos que no están aquí, de los microorganismos, pueden darnos. Obviamente tenemos que pensar, ¿no?, si hay vegetaciones, etcétera. Entonces, aunque no sean los típicos, los más comunes, también existe esa posibilidad, es un criterio menor. ¿Ya? Serología positiva de infección. Definitivo. Aquí está un poquito resumido, después les voy a mostrar otro cuadro. Entonces, definitivo se dice que hay dos mayores, ¿no?, que son el eco y los cultivos. También, obviamente, se puede mandar, ayer les hablaba de que cuando se entra a quirófano, entonces el cirujano va a resecar la válvula y eso va a mandar a histopatología y también tiene que mandar a cultivo, ¿no? Entonces el cultivo de una válvula y nos va a dar el sello con toda seguridad de cuál es el germen que está afectando esa válvula. Y les decía histopatológico porque ahorita no sé si a alguien le va a gustar la histopatología o la patología. Actualmente hay muchas técnicas inmunohistoquímicas que nos dan con seguridad, ¿no?, con las tinciones tan especiales que hasta el momento han desarrollado, es que la anatomía patológica nos va a dar también el diagnóstico, ¿no?, de cuál es el germen que está afectando. Pero lo más importante es mandar el cultivo de la misma válvula al laboratorio. Entonces, o también un mayor y 3 menores hacen diagnóstico definitivo o 5 menores. Aquí está un poquito resumido, después les voy a mostrar otro cuadro. Ahora, probable también hay y descartada o rechazada, no está aquí. Probable un mayor y un menor o 3 menores. Y descartada, por ejemplo, que no haya nada de esto. Por ejemplo, pero el paciente, por ejemplo, ha tenido fiebre, le hemos dado un antibiótico, en menos de 4 días ha pasado la infección y además hemos descubierto un foco, por ejemplo. Entonces, si bien en un principio estábamos sospechando que era una endocarditis, por ejemplo, pongamos el caso, sospechábamos que hay una endocarditis, hemos descubierto, el paciente tenía fiebre, por ahí una válvula mal, ¿no? Por ahí una válvula mal. Entonces, lo que hemos descubierto, por ejemplo, tenía una infección urinaria. Le damos un tratamiento, la infección se de menos de 4 días de tratamiento, entonces podemos descartar de esa forma. Si bien en un principio pensábamos que era endocarditis. Entonces, son los criterios. Este está un poco expuesto el ejemplo.
Entonces, criterios mayores, ¿no? Sigue siendo lo mismo, los hemocultivos positivos, ¿no? Ahí dice para microorganismos típicos, ¿no? Que existen normalmente en una endocarditis. Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Streptococcus galolíticos, los grupos F, etc. Cultivo persistente con microorganismos consistentes. Entonces, por lo menos tienen que dar 2 cultivos positivos al mismo germen. No puede ser que en uno salga una cosa y en el otro otra cosa. Entonces, compromiso endocárdico por ecocardiografía. Entonces, siguen siendo los criterios menores. ¿Sí? Los mayores, perdón dicho. Criterios menores. Este está un poco más completo que el otro, estaba muy escueto. Entonces, afección predisponente. ¿Sí? Afección predisponente es decir, que el paciente pueda tener una estenosis mitral o también todas las cardiopatías congénitas, excepto, dicen, la comunicación interauricular, que la comunicación interauricular sería la que menos se va a complicar con la endocarditis, pero la comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot, el ductus arterioso permeable, etcétera, son afecciones predisponentes. El prolapso de válvula mitral, ¿no es cierto? Entonces ahí entra todo eso, afecciones predisponentes. Que le hayan puesto, por ejemplo, un marcapaso al paciente. Entonces, si no han hecho no han desinfectado bien la piel, por ejemplo, al meter los catéteres, ya sabemos que nosotros tenemos estafilococos en nuestra piel, se puede introducir a través del catéter, ¿no? Entonces ahí entra todo, afecciones predisponentes, ¿no? Que tenga en su corazón. Se dice que la que menos asociada a endocarditis es la comunicación interauricular, pero como yo les he dicho, ¿cuánto cuesta una tabletita de amoxicilina? ¿O cuánto cuesta una tabletita de claritromicina, no es cierto? Y más bien le podemos hacer beneficiar mucho a ese paciente. Y no estarnos exponiendo, porque nadie nos va a garantizar, ¿no es cierto? Nadie nos garantiza. En medicina no hay ni 0 ni 100. Nada, no hay que decir ni nunca ni siempre en medicina, ¿no? Porque si bien dice que la comunicación interauricular es la causa menos frecuente, nadie nos garantiza que pueda tener ese paciente. Es mejor ser más cautelosos, ¿no? Entonces, criterios menores, afección predisponente, fiebre de más de 38 grados centígrados, fenómenos vasculares y fenómenos inmunológicos y hemocultivos que no cumplan los criterios mayores, es decir, que no salgan estos microorganismos en esos cultivos. Tal vez otro microorganismo, pero por ejemplo si salen los 3 hemocultivos, otro microorganismo y hay vegetaciones además, entonces tenemos que diagnosticar nomás una endocarditis. Entonces también hay criterios patológicos, por ejemplo en los cultivos de la válvula, ¿no? Si mandamos a patología o le hacen, por ejemplo, ahora técnicas inmunohistoquímicas, es impresionante cómo ha habido un gran desarrollo en eso, ¿no? Hay tinciones especiales para detectar el cáncer de ovario, el cáncer de diferentes órganos. Actualmente un patólogo con estas técnicas inmunohistoquímicas ha habido un gran desarrollo. Entonces, por ejemplo, si el cultivo nos da, ¿no?, positivo, entonces es un criterio. Los rasgos histológicos característicos de endocarditis activa, entonces son los criterios patológicos. Entonces, definitiva, 2 criterios mayores, o 1 mayor y 3 menores, o 5 menores, o un patológico. Por ejemplo, ha desarrollado un germen en el cultivo de la válvula. Posible. Entonces, un mayor y un menor, o 3 menores. ¿Ya? Y rechazado, lo que les decía. Entonces, no hay ningún criterio mayor. Hay un diagnóstico alternativo firme. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si bien el paciente estábamos sospechando en un principio que tenía una endocarditis,
pero al final hemos encontrado una infección urinaria, ¿no? Entonces le damos antibióticos, por ejemplo, y en menos de 4 días, por ejemplo, la fiebre entonces ya es rechazada, entonces diagnóstico rechazado de endocarditis. Tiene un foco muy claro y ha respondido muy bien a los antibióticos que le hemos dado. Entonces, esos son los criterios de Duke modificados. Modificados se llama porque antes, como les decía, no había ecocardiografía y actualmente con los hallazgos la ecocardiografía da diagnóstico prácticamente de todo. Entonces, por eso son los criterios de Duke modificados. ¿Alguna preguntita? Entonces, dependiendo eso de nosotros, hasta que salgan los hemocultivos, entonces tenemos que empezar con un esquema empírico inicial, un antibiótico empírico inicial. ¿Ya? Tiene que ser siempre intravenoso y además tiene que ser bactericida, ese antibiótico que tenemos. No podemos ir con los antibióticos bacteriostáticos, ¿no? Entonces, aquí está el empírico en válvula nativa o protésica tardía, ampicilina más un aminoglucósido. Los aminoglucósidos, por ejemplo, la gentamicina, la ceftriaxona, le podemos dar. No vamos a hablar ahorita de dosis. En el librito de todas formas está muy bien explicado las dosis que hay que dar, etc. Entonces, llegado el momento habrá que revisar, ¿no es cierto?, cuál es la dosis, porque hay que calcular todo por kilo de peso, acordarse, ¿no?, de los aminoglucósidos, tal vez son nefrotóxicos, ¿no? La gentamicina, la ceftriaxona son nefrotóxicos y son ototóxicos, ¿no?, los aminoglucósidos. Entonces hay que estar pendientes si nosotros le damos una gentamicina. La gentamicina es un antibiótico potente, excelente es la gentamicina. Entonces, pero no tenemos que estar pendientes de dar muy bien la dosis por kilo de peso, se da cada 8 horas por vía endovenosa. Entonces, tenemos que estar pendientes de los problemas ototoxicidad, nefrotoxicidad. Y hay que ir adecuando la dosis si el paciente tiene algún problema renal, ¿no? Empírico para válvula protésica temprana. Ya, como hemos dicho, lo que tenemos que sospechar que esté el estafilococo ahí, ¿no? La rifampicina es lo mejor que hay para el estafilococo, la rifampicina. La vancomicina también es un agente, es uno de los mejores antibióticos y más potentes que se va a dar la vancomicina. La vancomicina hay que tener cuidado de darlo en 1 hora. En 1 hora tiene que ir con un goteo muy lento, porque si se da muy rápido produce, no sé si se acuerdan, si han visto antibióticos en farmacología, se puede dar el síndrome del hombro rojo, ¿no es cierto? Es un efecto adverso de la vancomicina, entonces hay que dar la vancomicina en un goteo lento, no menos de 1 hora. Junto con la rifampicina, como les digo, es lo mejor, la rifampicina para el estafilococo, más un aminoglucósido, ¿no? Ya elegiremos si es la ceftriaxona o si es la gentamicina, ¿no? Es una válvula protésica, es un cuadro muy grave, una válvula protésica, porque la infección, en primer lugar, hay un material ahí, el antibiótico no va a poder entrar muy bien al tejido, ¿no? Porque hay una estructura ahí metálica, entonces no es lo mismo que hay una válvula nativa. Puede haber dehiscencia de la sutura y todo eso, soltarse la válvula, hay que ser muy cuidadosos, es lo más grave, digamos, una endocarditis protésica. Peor si es temprana, ¿no? Ahí, como he dicho, se ha contaminado dentro del hospital. Hay que pensar que los gérmenes son más virulentos.
Entonces, el enterococo, para el enterococo. Entonces hay que dar ampicilina, penicilina más un aminoglucósido, ¿no? Si es alérgico a la penicilina, también se utiliza la vancomicina, más un aminoglucósido en caso de alergia, ¿no? La vancomicina nos sirve cuando el paciente es alérgico a las penicilinas. Para gram negativos, ampicilina más un aminoglucósido, y para hongos, amprotelicina B, ¿no? Pero los hongos dan en primer lugar vegetaciones grandes de más de 2 centímetros, ¿no? Y son difíciles de tratar, difícil de controlar, es una infección por hongos, y empezamos el tratamiento y a las 2 semanas ya tiene que estar entrando a quirófano este paciente. No vamos a poder controlar la infección cuando se trata de un hongo. Entonces, ese sería el esquema empírico inicial. Bueno, aquí este cuadrito yo he estado trayendo para que vean que al final, ¿no?, la vancomicina es el mejor agente. Alergia a la penicilina, vancomicina cubre muy bien el estafilococo aureus meticilino resistente. Si se acuerdan, el estafilococo aureus puede ser meticilino sensible o meticilino resistente. Eso porque ya ha creado resistencia, ¿no?, a antibióticos que se daban anteriormente. Entonces, si tiene, por ejemplo, alergia a la penicilina o es un estafilococo meticilino resistente, la vancomicina es lo mejor. Ahí dice por 2 a 4 semanas, ¿no? El estafilococo, por ejemplo, es susceptible a válvula nativa, ¿no? Entonces también vancomicina. Casi en toditos, si ustedes se fijan, el estafilococo de válvula protésica, la vancomicina es el mejor antibiótico que podemos tener. Pero ¿qué va a pasar? Y eso, por ejemplo, cuando venía algún paciente con endocarditis, directamente le daban vancomicina en el hospital. ¿Y qué pasaba? El infectólogo venía y, bueno, se quería arrancar sus pelos, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Si no responde a la vancomicina o le pasa algún problema, ya no tenemos más ningún antibiótico, ya no hay más potente que ese. Entonces siempre hay que empezar, por ejemplo, si es un estreptococo, etcétera, con penicilina más un aminoglucósido. No hay que ir a quemar directamente el último antibiótico que nosotros tenemos, ¿no?, si bien es el más potente. Entonces, por ejemplo, para la coxiela, si bien la coxiela burnética, les he dicho, si bien es un agente infectante potente, más bien hay un tratamiento que es la doxiciclina, ¿no? La doxiciclina se le puede dar a la coxiela burnetii más una hidroxiquinolona. Entonces es un agente potente, pero tiene antibióticos que le podemos dar. Y entonces, al final está la vancomicina, que es el agente más potente. Si hay resistencia a los otros antibióticos, si hay alergia a la penicilina, etcétera, para el estafilococo meticilino resistente hay que empezar prácticamente con eso. Pero, como les digo, después de la vancomicina ya no hay ningún otro antibiótico. Bueno, ahora, sí, me olvidaba, en laboratorio. Entonces, en laboratorio nosotros cada tanto tenemos que pedirle 2 estudios de laboratorio a este paciente, porque tenemos que estar bien seguros de que la dosis que le estamos dando, de que la dosis está bien, que estamos logrando controlar la infección, ¿no? Entonces, en el laboratorio cada tanto le vamos a pedir concentración inhibitoria mínima. Entonces en el suero del paciente, el laboratorista va a ver, ¿no?, la mínima
misma cantidad, digamos, va a ir diluyendo. Se los escribo. Concentración inhibitoria mínima. Entonces, y poder bactericida del suero. Poder bactericida del suero. Cada tanto, entonces, mientras nosotros, ustedes han visto, hay que dar los antibióticos cada 4 o 6 semanas, ¿no? Entonces, cada tanto tenemos que mandar nosotros al laboratorio. Hay que pedir una concentración inhibitoria mínima. Entonces, en el laboratorio van a agarrar el suero del paciente y lo van a diluir hasta la dosis mínima que es capaz de inhibir esa bacteria, ¿no? Entonces, la concentración inhibitoria mínima, la cantidad mínima a la que el suero, por ejemplo, en el suero del paciente va a estar el antibiótico, entonces lo va diluyendo, y si tiene una buena concentración inhibitoria mínima, entonces tenemos que garantizar, ¿no es cierto?, que le estamos dando la dosis correcta a ese paciente. Y poder bactericida del suero, también en el mismo suero del paciente, entonces tiene que, la técnica no sé tan bien, ¿no?, del laboratorio, pero ese suero del paciente tiene que ser capaz de matar el 99.9 de los microorganismos, ¿no?, que están produciendo la endocarditis a este paciente. Entonces, cada tanto, o si cambiamos la dosis, o si cambiamos el antibiótico, tenemos que pedirle estos estudios de laboratorio al paciente. Generalmente, a las 78 horas, por ejemplo, ya vamos a tener un resultado de laboratorio, ¿no? Ya va a salir el resultado del laboratorio y ahí vamos a tener con mayor exactitud cuál es el germen que está, o el microorganismo que está produciendo la endocarditis, ¿no? Ya vamos a ir más con mayor seguridad, ya no vamos a estar porque como les he dicho en un principio, hay que tener un esquema o antibiótico empírico inicial, ¿no?, de acuerdo más o menos a lo que sospechemos. Por eso tenemos que investigar más o menos de dónde ha venido, ¿no?, el germen, si es su boca, etcétera, el paciente, o le han hecho, por ejemplo, una rectoscopía. Todo eso tenemos que ir a averiguar para pensar y empezar con el antibiótico, más o menos tratando de cubrir eso, ¿no? Pero hasta que no salga el resultado del cultivo del laboratorio, bueno, vamos a estar un poco así, a la expectativa. Una vez que sale el resultado del laboratorio, bueno, ya no tenemos duda, el laboratorio les va a dar, ¿no?, varias posibilidades, a qué antibiótico es sensible, porque ellos mismos en el laboratorio sale sensible a este antibiótico, es resistente a este otro antibiótico, etcétera. Ya en el cultivo del laboratorio sale la sensibilidad y la resistencia a los diferentes antibióticos, entonces nosotros le podemos cambiar con mayor seguridad. ¿Ya? Entonces, eso. Pero como en medicina, lo más importante es la prevención, ya les he dicho, ¿no? Prevención. Hay pacientes que nosotros sabemos, por ejemplo, que ha tenido ya una endocarditis previa o tiene una cardiopatía congénita que le predispone, ¿no?, a que haya un territorio donde se pueda adherir las vegetaciones. Peor si tiene una prótesis valvular, un procedimiento cardíaco, ¿no? Por ejemplo, que le hayan puesto un marcapaso, todo eso. Entonces, para todo eso, si el paciente, ustedes tienen un paciente que por ejemplo tiene estenosis mitral, entonces le tienen que decir: señor, usted no tiene que hacer ningún procedimiento sin avisarme, ¿no? Entonces, hay que darle profilaxis, si va a ir a ese procedimiento, profilaxis para endocarditis infecciosa. Ya, lo que más se utiliza, por ejemplo, para procedimientos dentales, que es lo que más les va a venir a preguntar el paciente, se utiliza amoxicilina. Amoxicilina, 2 gramos
2 tabletas juntas tiene que tragar el paciente 1 hora antes. Ahora, dependiendo también, por ejemplo, si no puede tragar, se puede poner ceftriaxona. Ceftriaxona le pueden dar por vía intravenosa, si por ejemplo el paciente está hospitalizado y demás. Alérgicos a la penicilina, cefalexina, 2 gramos por vía oral, ¿no? Ya entramos en las cefalosporinas son también beta-lactámicos, igual que la penicilina, entonces, pero se dan, ¿no?, en pacientes que son alérgicos a la penicilina. Y también se puede dar